Hincas ante mí y me adoras, yo te daré todos los poderes y todas las riquezas del mundo. Te daré todos los placeres del mundo si te hincas ante mí y me adoras. Y Cristo le respondió: retírate, Satanás, que escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él obedecerás. Las palabras fueron: si te hincas ante mí y me adoras. Un momento, estamos frente al Santísimo. ¿Qué quiere decir en la Biblia hincarse y qué quiere decir adorar? Y nosotros, al pasar Jesús, nos hincamos y lo adoramos a Él, no a Satanás. ¿Qué quiere decir hincarse? Hincarse quiere decir cuando el musulmán y el hebreo se hincan, postran la cabeza. Hincarse quiere decir ponerse a sus pies. Como María y Marta. Marta ocupada con los quehaceres de la casa y María a los pies del Señor. Hincarse significa ponerse a los pies. ¿Qué quiere decir adorar? Adorar quiere decir una sola cosa: abrir el corazón plenamente. Eso es adorar. Nosotros a María no la adoramos, la veneramos, porque nuestro corazón lo lleva María al que plenamente nos posesiona, que es Cristo. Adoramos a un único Dios. La Biblia en el Deuteronomio dice: Shema Israel, adorarás a un solo Dios. Y ese Dios se hizo terreno en la persona de Cristo Jesús. Y Cristo vuelve a repetir las palabras del desierto en el Sinaí: yo soy, en este caso, el pan de vida. Y sobre él hincarse y adorarlo para obtener las gracias plenipotenciarias del cielo en nuestras vidas. Nuestro pan ha venido aquí dividido, podrido, lleno de errores, debilidades y pecados. Cuando ese pan en la familia y en la casa donde vivimos es un pan lleno de odios, cizañas, divisiones, envidias, ambiciones malmedidas, placeres, es un pan corrompido. Por eso el padre y la madre le podrán dar de comer a sus hijos el pan que compran en el supermercado para que su hijo tenga vida biológica y física. Pero el pan que le están entregando al corazón es un pan podrido y corrompido. Y lo que va a haber en esa familia cada vez es más odio, más resentimiento, más rebeldía, más venganza, hasta que Cristo ocupe el lugar del pan de vida en esa casa, en esa familia y en esos padres de familia. Muchos jóvenes de Nueva York, de New Jersey, son hijos de latinoamericanos, de personas que venían de nuestros países en humildad, en sencillez, en buena costumbre, en moral, en cultura. Pero las grandes ciudades ha corrompido el pan
de muchos de nuestros hijos que vienen de América Latina, en todas estas grandes ciudades, incluso en las nuestras también, en la Ciudad de México, de Panamá, en la ciudad de Bogotá, hay mucho pan corrompido igual que aquí. Y esto va siendo el alimento en estos jóvenes, en las que van creciendo, no en medio de la paz, del amor, de la entrega, del servicio, de la alegría, del gozo, sino en medio de una casa donde solo se respira manipulación, explotación, donde se respira desamor, odio, rencilla, división, mala crianza, grosería, vulgaridad. Es por esto que estos jóvenes comienzan a crecer en una inconsciencia de Dios, es decir, una falta de Dios. Y los jóvenes ven a sus padres ir a la misa, leer la Biblia, orar, pero el pan que presentan es un pan podrido. Y ellos crecen pensando como ateos, diciendo, Dios no existe. Porque si Dios existiera, en mi casa no habría corrupción, en mi casa no habría desamor y en mi casa no habría odio. En una ocasión, en una universidad, un catedrático decía a los estudiantes, Dios no existe, porque si Dios existiera, no habría guerras en el mundo, no habría corrupción en el mundo, no habría hambre ni injusticia en el mundo. Y yo levanté la mano y dije, profesor, ¿me deja hablar? Yo creo que en las equivocaciones Dios nunca podrá errar ni hacer nada negativo. Pero me permito decir una herejía. Dios se equivocó en una sola cosa. Y todo el salón quedó en silencio, porque sabían que yo era sacerdote ya. Y dije, voy a decir una herejía. Dios se equivocó en una sola cosa. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libertad, no nos encadenó. El problema, profesor, y perdone, es que después que Dios nos haya dejado en libertad, no puede oprimirnos de nuevo para hacer sobre nosotros lo que Él le dé la gana. Si hay hambre, hoy en el mundo. Si hay odio, hoy en el mundo. Si hay corrupción, hoy en el mundo. Si hay guerra, hoy en el mundo. Y si muchos ricos exprimen a los pobres en el mundo de hoy, no es culpa de Dios, sino de nosotros por la libertad en que vivimos. Dios no es el culpable. Al contrario, el Evangelio de hoy dice, yo he venido para que ustedes vengan a mi Padre, porque todo el que yo traigo va a mi Padre, y el que coma de este pan tendrá vida eterna. Y amadísimos hermanos, la vida eterna no comienza después de la muerte. La vida eterna comienza hoy, en este momento, aquí. Si tú aceptas en tu corazón, si tú aceptas en tu corazón a Jesús pan de vida, en este momento, desde ya tienes garantizado la mejor visa del mundo y el mejor pasaporte para la vida eterna. El mismo, estoy mirando para no pasar, el mismo
Cuando Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todavía cuando están frente a la tumba, que abren la puerta y sale la hediondez del cuerpo, porque todos tenemos que heder, podrirnos en la tumba, porque eso es ley. Señor,